Gracias por estar con nosotros. Lo que no quiero es que la gente se canse de hablar de ese tema, Marilena. Que lo sienta otra vez anemia, porque tenemos que seguir con él. Sí. Una de las cosas que nos preocupa muchísimo a UNICEF es cómo realmente desarrollamos el potencial de nuestros niños desde que comienzan la vida, ¿no? Y definitivamente tanto la desnutrición crónica como la anemia afecta ese potencial de desarrollo. Por tanto, si queremos nosotros hablar del desarrollo económico, social, el desarrollo humano finalmente de nuestro país, tenemos que comenzar por abordar estos problemas que afectan definitivamente el inicio de la vida. Sí. Marilena, estuve revisando los documentos que existen en el país para atacar la anemia. Y no son un montón, ¿ah? El Plan Bicentenario CEPLAN, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Hambre Cero al 2030, los Acuerdos de Gobernabilidad para el Desarrollo Integral, el Plan Nacional de Acción por la Infancia, lineamientos para la gestión articulada, y puedo seguir. Entonces la pregunta es, ¿por qué no bajamos la cifra? Bueno, ahí quisiera mencionar algunos aspectos. Realmente el Perú tiene una gran trayectoria de revisar este tema y de ponerlo dentro de sus marcos de política. Tú los has mencionado, hay muchos de ellos. Sí. Y yo creo que uno de los aspectos es que no podemos decir que no se ha reducido la desnutrición crónica, ¿no? Porque antes de pandemia habíamos alcanzado ya un quiebre hacia abajo, ¿no es cierto? Así es, exactamente. Una de las cosas es que hemos podido ver un cambio de paradigma, ¿no? Muchas veces pensábamos que la desnutrición crónica, inclusive la anemia, se abordaba solamente como un problema alimentario. Eso fue cambiado y se miró un problema más multidimensional que se tenía que abordar de diferentes aspectos. Entonces sí hemos visto una reducción de la desnutrición crónica en los últimos 10 años. Pero en números pequeños, ¿no, Mariela? Digamos, en los últimos 10 años, por ejemplo, hablamos de 8 puntos porcentuales, ¿no? ¿Eso es significativo en términos de luchar contra un problema de esta magnitud? Sí es significativo, es verdad, tampoco podemos negarlo, es que hubo un ligero estancamiento. Así es. En el año 2019... Bueno, 2021 hemos tenido una situación, ¿no? Sí. Pero, sin embargo, en el 2021 ya observamos una ligera reducción, ¿no? 11.2 puntos porcentuales, 11.2%. Yo creo que ya de todas maneras nos está diciendo que seguimos avanzando, seguimos avanzando todavía. Quiero compartir contigo algunos insumos para esta conversación que tenemos aquí, Marilena, para compartir. Y este es el porcentaje de niñas y de niños de 6 a 35 meses de edad con anemia, periodo 2009-2021. El INEI, esa información de la encuesta demográfica, que nos ubica al 2021 con 38.8. Marilena, ¿esto significa que cada 10 niños y niñas, casi 4 son anémicos? Sí. O sea, de acuerdo a estos datos, 4 de cada 10 niños tienen anemia. Sin embargo, mira, yo quisiera mencionar algo importante. Tú ves que hemos estado en hemos bajado entre el 2010 y 2011, después hemos tenido un incremento y después hemos ido manteniéndonos como estable, una meseta. Del 14 al 18. Exacto, y después hemos visto una ligera reducción. Pero algo interesante es que hemos roto una barrera, ¿no? La barrera del 40%, ¿no? Si bien es cierto, desde el punto de vista de la salud pública, cuando uno habla de salud pública, la Organización Mundial de la Salud dice 40% de anemia es severa. Así es. Y entonces en este momento hemos iniciado una caída ligera, es verdad, 1.2%, ¿no? Puntos porcentuales, pero eso ya nos está ubicando como un problema de salud pública moderado. O sea, yo creo que ese es un esfuerzo que ha hecho el país, ¿no? Ha hecho tanto el gobierno nacional, regional, local, pero también muchos otros que se han sumado a este esfuerzo para que realmente este resultado lo vayamos viendo, ¿no? Mire este comparativo, anemia en regiones, también niños y niñas, el mismo grupo etario, 6 a 35 meses de edad con anemia. A mí me impresiona mucho cómo se mantienen los lugares, los 5 primeros por lo menos muy marcados, pero sí me llama la atención Huancavelica. Marilena, mire la subida de 49 a 57, ¿no? Sí, bueno, yo quisiera mencionar algunos aspectos. Dale, por favor. Uno de los retos enormes todavía que tenemos es reducir la desnutrición crónica y la anemia en los que están por encima de 40%, ¿no? Es cierto que si tú ves el otro lado, mira el de abajo, de todas maneras me parece importante también remarcarlo, también vemos que Lima, Callao y Tacna han reducido 3 puntos. Totalmente. Es una zona
más urbana, Piura lógicamente. También, Marilena, Piura también ha sido bien, 36, ¿no? Piura ha sido muy interesante, y no solamente en anemia, sino también en nutrición crónica. Pero si tú ves las regiones que vemos ahí arriba, generalmente son regiones andinas o amazónicas, ¿no? Ok, buena mirada. Y por tanto, digamos, hay algunos factores, y inclusive cuando uno analiza desde el punto de vista urbano-rural, en la zona rural tenemos 10 puntos porcentuales más que en la zona urbana. Entonces, eso también nos hace ver que realmente acá tenemos que profundizar más las intervenciones, ¿no? En selva y en sierra alta. Digamos, ¿no? Hay un aspecto también que tenemos acá, es el agua de saneamiento, es algo que tenemos que mejorar. Sí. La parasitosis también es una causa de la anemia. Está ligada también a agua y desagüe, Marilena, ¿no es cierto? Exactamente. Y la parasitosis es algo que también afecta, lógicamente hace pérdida, ¿no?, de hemoglobina y por tanto de sangre y de hemoglobina, ¿no? Ok, entonces me parece interesante, Marilena, cómo tenemos algunas cosas que destacar en positivo y otras que remarcar en negativo, ¿no es cierto? Sí, yo creo que tenemos dos retos importantes. En las zonas rurales tenemos que seguir reafirmando las intervenciones que han funcionado. Carlos, en Perú ya sabemos qué es lo que hay que hacer para reducir la anemia. Sí, o sea, no estamos hablando de un problema que no conocemos, ¿no? Tanto a nivel de la política, el sector salud, los programas sociales, a nivel de los gobiernos regionales. De hecho, mira, hace poco estuve en Ucayali, te digo, y estuve en una reunión del sistema regional por la primera infancia, y fue muy interesante porque en esa reunión estaban analizando cuáles eran los factores que estaban afectando todavía el tema de la anemia, pero algo de más interesante que hicieron es que presentaron 3 proyectos de inversión pública, ¿no? Y estos 3 proyectos de inversión pública estaban destinados o estaban orientados a reducir también la desnutrición crónica y la anemia. Y fue un análisis interesante que se hizo. Eso es una buena práctica. Es decir, si bien es cierto, Ucayali tiene un porcentaje alto, no se queda ahí. Yo creo que es una buena práctica de todos los gobiernos regionales de analizar cómo están sus intervenciones efectivas, pero también de ver cómo se está haciendo la inversión pública, por ejemplo, destinada a este tema, y si se logra resultados o no se logra resultados. Y antes de ver este cuadro, también quería comentarte una experiencia que había conocido en zona rural también, pero donde hubo un gobierno local con un liderazgo muy claro, que trabajó dinámicas de producción en la localidad, generando mejores CUIES, mejores espacios agrícolas, y habían disminuido no 2 o 3 puntos, Marilena, bajaban 30 o 20 puntos, pero así de un plumazo. Lo que te refiere que donde hay liderazgo político y coordinación intersectorial es más fácil poder enfrentar la anemia. Sí, yo creo que acá hay un aspecto importante porque son varios gobiernos locales que han logrado reducir la desnutrición, ¿no? Exacto. Así es. Y la anemia también. Y es muy importante porque esta gestión articulada, ¿no? Digamos, el país ha avanzado en el tema de la primera infancia, y la gestión articulada es clave porque sabemos que tiene muchos factores, ¿no? En un estado al que le cuesta articular, Marilena, que hay que creo que todavía tenemos retos en la articulación, estamos haciendo esfuerzos, yo creo que se ha avanzado, pero creo que ahora, digamos, tiene que seguir revisándose. Por ejemplo, una cosa que me gustaría mencionar es que a nivel de los gobiernos locales, también los agentes comunitarios, hay la Meta 4, que son los agentes comunitarios que van a las casas y visitan. Creo que hay que reconocer también el esfuerzo de los gobiernos locales y la estructura social. O sea, los agentes comunitarios es importante porque van a visitar, van a ver y han dado resultados concretos los agentes, Los agentes comunitarios, sí. Uno de los retos claves, digamos, en este momento es también cómo sumamos todo este esfuerzo, ¿no?, de mejorar la atención primaria de salud. Tenemos que mejorar la atención primaria de salud. Estamos en otro momento. Es verdad que todavía seguimos en la pandemia, pero ya estamos en un momento en que tenemos que reaperturar. De acuerdo. Como las escuelas, ¿no?, pero también los servicios de salud, y especialmente aquellos que van dirigidos a la población de niños, niñas y adolescentes. Porcentaje de menores de 5 años con desnutrición crónica. Digamos, no quisiera decir, o sea, la anemia es complicada, pero probablemente la desnutrición crónica es el mal de males, ¿no es cierto? Sí, la desnutrición crónica es un indicador que se relaciona con el tema de desarrollo de un país, ¿no? Un momento unimos el tema de desnutrición crónica con el tema de pobreza también, ¿no? Y si bien es cierto, ya estamos llegando a un porcentaje 11.5 11.5, ¿no? Exactamente, ¿no? Y mira cómo subimos. El avance ha sido muy importante. Y Perú es reconocido internacionalmente por el avance que ha tenido en la reducción de la desnutrición crónica
inclusive han venido de otros países antes, lógicamente, la pandemia, para mirar cuál era la experiencia de Perú. ¿Crees que coincide con los años de crecimiento, al menos de crecimiento monetario? Digamos, la pobreza definitivamente es un factor que influye, pero no ha sido el único, no ha sido el único. Hemos tenido programas presupuestales, ¿no? Programas que han orientado, basado en la evidencia, cuáles son aquellos resultados que se tienen que lograr para reducir la desnutrición crónica. Ya sabemos cuáles son los factores. Existe un programa articulado nutricional. Ahora sí, inclusive ya se ha mejorado porque ahora tenemos un programa articulado relacionado al desarrollo infantil temprano. Es decir, correcto, estamos mirando más ampliamente, no solamente desnutrición crónica y anemia, sino el tema de desarrollo. De acuerdo. Y este es el porcentaje de menores de 5 años con desnutrición crónica por regiones. Sí. Las tres primeras retroceden en 4.4, 1.6, 3.5, que son Huancavelica, Loreto y Cajamarca. Nuevamente el fenómeno Sierra-Selva, ¿no es cierto, Marilena? Sí. ¿Y quién ha hecho las cosas bien a este nivel? Piura, nuevamente destaca largamente con ese 3.4 a favor. Por ciento. Sí, pero si tú ves también, entre el 2020, Huancavelica de 31.5 a 27 ha reducido 4 puntos, 4.4, o sea que realmente la reducción es importante. Sigue siendo todavía la región que tiene más desnutrición crónica, pero a pesar de eso ha tenido un avance importante, interesante. Tienes razón, no lo había visto, ¿no? tú Sí, menos 4, ¿no? Claro, exactamente, menos 4. O sea, los de arriba, los tres de arriba, digamos, se mantienen arriba, pero han tenido una reducción. Sí, tienes razón. Sí, y yo creo que acá, digamos, es importante, cuando miramos, definitivamente siempre tenemos digamos, el reto rural, el reto en zona amazónica y andina, ¿no? La dispersión es un tema, sobre todo en la zona amazónica, ¿no? Pero yo creo que los avances se están dando, ¿no? Creo que todavía tenemos que afinar más, creo que en este momento es un buen momento, ¿no? Siempre cuando uno pasa un proceso muy crítico, como por ejemplo una emergencia, la que hemos tenido estos 2 últimos años, y ahora queremos reactivar, ¿no? Y tenemos que hacerlo mejor que antes, o sea, tenemos que aspirar a hacerlo mejor que antes, ¿no? Antes de ver esta gráfica, Marilena, pensaba también que hay que ser más finos con los indicadores, porque también hay que hablar de nuevas ruralidades, ¿no? Y un mundo rural más conectado con la ciudad a partir de la tecnología. Así es. Y ciudades con un círculo periurbano muy pobre también, Marilena, ¿no? Sí, realmente, digamos, la pobreza monetaria, UNICEF en este momento está hablando mucho más de la pobreza, de que tenemos que mirar la pobreza multidimensional, así es, ¿no? Como otros factores, no solamente la parte económica, ¿no? Eso no garantiza necesariamente el desarrollo humano, ¿no? Y hay otros factores que también influyen. Y bueno, el INEI ha sacado, justo el 5 de mayo, ha sacado un nuevo dato con reducción de la pobreza a 25.4%. La pobreza monetaria. La pobreza monetaria, ¿no? Y sí, es verdad que también saca un dato interesante, que todavía se mantiene una brecha. Tenemos más pobreza en niños, niñas y adolescentes, 37, si mal recuerdo, 37.4% de pobreza, o sea, niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años que viven en condición de pobreza, ¿no? O sea, tú me dices que a este cuadro nos falta una columnita muy reciente. Sí, exactamente, donde cae a 25, ¿no? O sea, 4 puntos más o menos cae, ¿no? Yo creo que eso es importante, el avance que hay ahí, ¿no? Acá estamos viendo 2019-20, bueno, habría que ver cómo está el comportamiento ahora con las cifras recientes que ha sacado el INEI sobre pobreza, pero yo creo que definitivamente la reactivación, esperemos que este año sea mucho mejor. Bueno, hemos crecido 5 puntos. ¿Algo? Sí, o sea, realmente ahorita tenemos una brecha de 5 puntos comparado a antes de la pandemia, entonces esperemos que la reactivación sí dé. Pero hay algo importante también con relación al tema de pobreza, y justamente nosotros estamos abogando para que haya un tema también de protección social, ¿no? O sea, esta mirada inclusiva, esta mirada de aquellos niños, niñas y adolescentes, en nuestro caso, que nos preocupa muchísimo por el tema de desarrollo humano, es que logren realmente tener las mismas condiciones, ¿no? Y sabemos que existen programas importantes como el programa Juntos, el programa Cuna Más, y hay otros programas también que van dirigidos a la infancia. Yo creo que es muy importante es mirar más integralmente todo el tema de protección social, que estamos hablando no solamente de exclusión, pobreza, sino también de discapacidad. Es un tema que también tenemos que ir abordando cada vez más. Hay sectores neoliberales que de solo escuchar la frase de protección social les da urticaria, Marilena. Bueno, es algo que se tiene que analizar. Definitivamente una política de inclusión social
tiene que ir unida a una política también de protección social, y es algo que necesitamos. Vemos justamente las cifras, ¿no? Todavía tenemos que apuntalar las zonas más vulnerables, ¿no? No quiero que se me olvide. Si a todo lo que le hemos hablado ponemos una lupa, en niñas encontramos más pobreza, en mujeres. ¿La pobreza daña más a las mujeres, María Elena? Uno de los aspectos que has mencionado, Carlos, es muy importante porque la desigualdad se hace más marcada en las mujeres. Así es, ¿no? Por eso no sabía cómo preguntártelo, pero es eso. ¿No? Y por varias razones, ¿no? Porque, digamos, por ese tema de que a la mujer se le asigna, digamos, si bien es cierto, es el rol dentro de la familia, pero muchas veces ese rol dentro de la familia termina haciendo desventaja, digamos, en lo que ella también, en lo productivo, ¿no? En lo que ella puede desarrollar, pero también que beneficia a su propia familia. Totalmente. ¿No? O sea, y digamos, es como un ciclo que beneficia. Entonces también es importante mirar cómo beneficiamos y generamos condiciones para igualdad de oportunidades, ¿no? Para las mujeres en lo laboral, en el cuidado. Inclusive se está hablando mucho de cómo se mejora el cuidado de los niños, niñas y adolescentes, donde también el hombre, la mujer comparten responsabilidades de manera, ¿no? Entonces, la vida sexual y reproductiva es clave también. Es clave. El embarazo adolescente posterga a las mujeres. Sí, realmente ese es uno de los temas que en este momento nosotros, al menos como UNICEF, en este ciclo de cooperación que estamos comenzando, vamos a abordarlo. Énfasis ahí. Muy importante. Entonces, vente más adelante para seguir hablando del tema. Sí, con todo gusto. Muchas gracias por haber tocado ese tema. Encantado. Solamente termino diciendo un poco los objetivos que se ha trazado la Mesa de Concertación de la lucha contra la pobreza. Para la lucha contra la pobreza es el fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, y 10, reducción de las desigualdades. Y necesitamos a UNICEF, María Elena, en todo esto, porque si vienen años de inflación en el precio de los alimentos, de escasez de algunos otros, producto de la guerra en Europa, que nos va a tener que hacer repensar mucho. Ahora necesitamos ser mucho más efectivos. Mucho más efectivos. Más efectivos para que justamente aquellas intervenciones que dan resultado, ¿no? Derivar el presupuesto, destinar el recurso para lo que realmente da resultado, para que justamente logremos estos objetivos, que son los objetivos de desarrollo sostenible y que al 2030 esperemos lograrlo de todas maneras. Nuevamente, mil gracias, María Elena. Con todo gusto. Muchísimas gracias, Carlos. María Elena Ugazo, oficial de Desarrollo Infantil Temprano de UNICEF.